El mar de las almas perdidas, una crónica de tiempo, memoria y sal. Primera parte. El nacimiento de Puerto Ceniza y la fundación. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el capitán Aurelio Salazar había de recordar aquella tarde remota en que su abuelo lo llevó a conocer el mar. Puerto Ceniza era entonces una aldea de 20 casas de bambú plantadas a la orilla de una playa de arena negra, tan negra que parecía que el volcán lejano hubiera vomitado su corazón oscuro sobre la costa. El mar, en aquellos días primigenios, brillaba con un resplandor plateado antinatural, y los pescadores juraban que por las noches se podían escuchar cantos de sirenas que venían desde el horizonte. El fundador del pueblo fue un hombre llamado Ezequiel Salazar, un navegante portugués que había huido de Lisboa después de matar a su hermano en un duelo por una mujer cuyo nombre nadie recordaba ya, pero cuya belleza se había convertido en leyenda. Ezequiel llegó a estas costas en 1847, con 3 baúles llenos de libros que nadie podía leer, y un loro que recitaba versículos de la Biblia en latín. Plantó su casa en el punto más alto de la playa, donde decía que podía ver el fin del mundo cada atardecer. Aquí fundaré un pueblo que durará 1000 años, proclamó Ezequiel la primera noche, borracho de aguardiente y soledad. Y aunque no duró 1000 años, Puerto Ceniza sí adquirió la cualidad de parecer suspendido en el tiempo, como si los relojes marcharan a un ritmo diferente al del resto del mundo. Segundo, los primeros habitantes. A Ezequiel pronto se le unieron otros desterrados y soñadores. Llegó Tobías el herrero, un negro gigantesco de manos como anclas que podía forjar cuchillos capaces de cortar el viento. Llegó la viuda Remedios, una curandera que conocía los secretos de las plantas y que, según murmuraban, podía conversar con los muertos durante las noches de luna nueva. Llegó el padre Cristóbal, un sacerdote loco que había perdido la fe en España, pero aún llevaba su sotana y celebraba misas en las que mezclaba el latín con lenguas inventadas. Y llegó también Soledad de las Mareas, una mujer tan hermosa que los hombres olvidaban su propio nombre al verla. Nadie sabía de dónde venía. Apareció una mañana caminando desde el mar, con el vestido empapado y algas en el cabello, como si el océano mismo la hubiera escupido a la orilla. Ezequiel se enamoró de ella al instante, con esa clase de amor súbito y absoluto que solo existe en los pueblos donde el tiempo se mueve lento. Se casaron 3 días después, bajo una tormenta que duró exactamente el tiempo que tardó el padre Cristóbal en recitar los votos matrimoniales. Esa noche, mientras hacían el amor por primera vez, un rayo cayó sobre el único árbol del pueblo, un mangle centenario, partiéndolo exactamente por la mitad. Tobías el herrero dijo que era un mal presagio. La viuda Remedios dijo que era buena señal, que el cielo celebraba la unión. El padre Cristóbal dijo que era la voluntad de Dios, aunque ya no estaba seguro de lo que eso significaba. 3. El nacimiento de Aurelio. 9 meses después nació Aurelio, el primer hijo del pueblo nuevo. Llegó al mundo durante un eclipse solar, cuando la luz del día se volvió del color de la ceniza que daría nombre al pueblo. Soledad de las Mareas gritó durante 18 horas, y se dice que sus gritos podían oírse hasta en el volcán dormido que se alzaba en el horizonte. El niño nació con los ojos abiertos, mirando fijamente, como si ya conociera todos los secretos del universo. La viuda Remedios, que asistió el parto, dijo: «Este niño verá cosas que no están destinadas a ser vistas». Y tenía razón, aunque en ese momento nadie podía imaginar cuán profética sería su declaración. Aurelio creció entre la arena negra y el mar plateado, un niño solitario que prefería la compañía de las gaviotas a la de otros niños. Aprendió a leer en los libros incomprensibles de su abuelo, libros en portugués, francés y lenguas muertas. Aprendió a nadar antes que a caminar, y los pescadores decían que podía permanecer bajo el agua durante tiempos imposibles,
como si sus pulmones estuvieran llenos de mar en lugar de aire. Cuarto, la maldición de la belleza. Cuando Aurelio cumplió 7 años, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las mujeres que miraban directamente a sus ojos quedaban embarazadas esa misma noche, sin importar si habían estado con un hombre o no. Los peces saltaban voluntariamente a las redes cuando él caminaba por la playa. Las tormentas se desviaban de su camino cuando se acercaban al pueblo, como si le tuvieran miedo. Ezequiel, su abuelo, lo llevó aparte un día. «Llevas en ti la magia de tu madre», le dijo. «Ella vino del mar, y el mar nunca olvida a los suyos. Pero esa magia tiene un precio. Recuerda, todo lo que el mar da, el mar lo cobra». Pero Aurelio era aún demasiado joven para entender advertencias. Crecía hermoso como su madre, con ojos del color del océano en tempestad y cabello negro como la arena de su pueblo. Las muchachas suspiraban cuando pasaba, y las viejas se santiguaban, porque en Puerto Ceniza se sabía que la belleza excesiva era una forma de maldición. B. La llegada de Clara. Cuando Aurelio tenía 15 años, llegó al pueblo una familia de comerciantes desde la capital. Traían consigo a Clara, una muchacha de 14 años con ojos como brasas y lengua afilada como cuchillo de Tobías. No era hermosa en el sentido convencional, pero tenía algo en su manera de moverse, en su forma de mirar el mundo, que hacía que los hombres se volvieran a observarla 2 veces. Clara era todo lo que Aurelio no era: práctica, decidida, con los pies firmemente plantados en la tierra mientras él vivía con la cabeza en las nubes. Se odiaron al instante, con ese odio visceral que solo puede existir entre 2 personas destinadas a amarse. Su primer encuentro fue desastroso. Aurelio caminaba por la playa recitando poesía a las gaviotas cuando Clara apareció, pisando deliberadamente sus palabras con sus botas de cuero. «¿Siempre hablas con los pájaros?», preguntó con sarcasmo. «¿Siempre caminas como si quisieras matar la arena?», respondió él. «Prefiero matar la arena que vivir con la cabeza en las nubes como un idiota. Y yo prefiero las nubes a la prisión de tu pragmatismo». Esa noche, ambos soñaron el uno con el otro, aunque ninguno lo admitiría jamás. Sí, el primer amor y la primera traición. Durante 3 años, Aurelio y Clara se evitaron, se buscaron, se insultaron y se desearon en silencio. El pueblo entero apostaba sobre cuándo finalmente admitirían lo obvio. La viuda Remedios preparaba ya el filtro de amor para la boda que inevitablemente llegaría. Pero el destino, como siempre en Puerto Ceniza, tenía planes más complejos. Cuando Aurelio cumplió 18 años, su madre Soledad de las Mareas comenzó a escuchar el llamado del océano. Se despertaba por las noches y caminaba sonámbula hacia la playa, con los brazos extendidos como si alguien la llamara. Ezequiel intentaba detenerla, pero ella era más fuerte de lo que parecía, con una fuerza que no era completamente humana. Una noche de tormenta, Soledad caminó hacia el mar y no regresó. Buscaron su cuerpo durante semanas, pero el océano no devolvió nada. Solo encontraron su vestido en la orilla, perfectamente doblado como si ella misma lo hubiera dejado allí, y dentro del vestido, un collar de perlas que brillaban con luz propia en la oscuridad. Ezequiel enloqueció de dolor. Se encerró en su casa con sus libros ilegibles y dejó de comer. El mar la llamó de vuelta, murmuraba. El mar siempre cobra su precio. Aurelio heredó el collar de perlas, y con él, según susurraba el pueblo, la maldición de su madre. Porque desde esa noche, comenzó a escuchar también el canto del mar, una melodía que nadie más podía oír, hermosa y terrible al mismo tiempo. 7. La confesión. Fue Clara quien finalmente rompió el silencio entre ellos. Lo encontró en la playa una tarde, mirando el horizonte con ojos perdidos. «Vas a volverte loco como tu abuelo si sigues así», le dijo sin preámbulos.
Tal vez la locura sea la única forma de soportar este mundo, respondió él. O tal vez solo seas un cobarde que usa la tragedia como excusa para no vivir. Aurelio la miró entonces. Realmente la miró, por primera vez. Y en sus ojos de brasa vio algo que no había visto antes. Miedo. Clara tenía miedo de perderlo, miedo de que el mar se lo llevara como se había llevado a su madre. ¿Por qué te importa?, preguntó él suavemente. Porque eres un idiota, respondió ella, pero sus ojos decían te amo. Se besaron allí mismo, en la arena negra, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles. Y en el momento en que sus labios se tocaron, el mar se calmó, las olas dejaron de romper, y por un instante perfecto el tiempo dejó de existir en Puerto Ceniza. Esa noche hicieron el amor en la casa de Aurelio, mientras afuera comenzaba una lluvia que duraría 40 días y 40 noches. Y cuando terminaron, Clara susurró: «No dejes que el mar te lleve. Prométeme que te quedarás conmigo». Pero Aurelio, que había heredado la honestidad brutal de su madre, no pudo prometerlo. Segunda parte. Los años del diluvio o la lluvia interminable. La lluvia que comenzó esa noche no cesó durante 40 días exactos. El pueblo se inundó, el mar subió cubriendo las calles, y los habitantes de Puerto Ceniza tuvieron que refugiarse en los techos de sus casas. Los peces nadaban por las calles como si fueran ríos, y se decía que algunos pescadores capturaban sirenas con forma de mujer que lloraban lágrimas de sal. Ezequiel murió durante la 5ª semana de lluvia. Lo encontraron en su biblioteca inundada, sentado en su silla con un libro abierto en las manos, ahogado pero con una expresión de paz absoluta en el rostro. El libro que leía estaba en una lengua que nadie pudo identificar, pero en la última página había una sola frase en español: «El que viene del mar, al mar debe volver». Aurelio heredó la casa, los libros y la soledad de su abuelo. Clara se mudó con él, desafiando los murmullos del pueblo sobre el pecado y la decencia. «Que murmuren todo lo que quieran», decía ella. «Prefiero el pecado con él que la virtud sin él». Durante esos 40 días, Puerto Ceniza se convirtió en una especie de arca de Noé tropical. Las familias se hacinaban en los techos, compartiendo historias y secretos que normalmente habrían guardado. El padre Cristóbal celebraba misas flotantes desde su bote, bendiciendo el agua que los rodeaba. Tobías el herrero forjaba arpones especiales que, según él, podían capturar el alma de la tormenta. Nóvede, el niño del diluvio. Cuando la lluvia finalmente cesó, Clara anunció que estaba embarazada. El pueblo entero celebró, porque un nacimiento después del diluvio era considerado un presagio de nuevos comienzos. La viuda Remedios predijo que sería un niño con dones especiales, capaz de hablar con el viento. Pero Clara tenía miedo. Había escuchado las historias sobre la madre de Aurelio, sobre cómo el mar la había reclamado. Temía que su hijo heredara esa maldición, que el océano viniera a buscarlo como había buscado a Soledad de las Mareas. «Nuestro hijo será diferente», le aseguraba Aurelio, aunque él mismo no estaba convencido. «Tendrá tu fuerza, tu practicidad. El mar no lo llamará». Pero de noche, cuando Clara dormía, Aurelio salía a la playa y hablaba con el océano. «No te lo lleves», suplicaba. «Llévame a mí si quieres, pero deja en paz a mi hijo». El mar respondía con sus olas eternas, sin prometer nada. X. Lorenzo de los Vientos. El niño nació durante una calma chicha, uno de esos días en que el mar se vuelve como un espejo y el aire se queda inmóvil. Lo llamaron Lorenzo, como el santo patrón de los marineros, con la esperanza de que eso lo protegiera del destino de su abuela. Lorenzo llegó al mundo sin llorar. En cambio, sopló, y con su primer aliento se levantó una brisa fresca que recorrió todo Puerto Ceniza, llevando consigo el aroma de flores que no crecían en la costa. La viuda Remedios sonrió. «Es el niño del viento», anunció. «No del mar, del viento.
Está libre de la maldición. Y parecía ser cierto. Lorenzo creció diferente a su padre. Donde Aurelio era introspectivo y melancólico, Lorenzo era alegre y expansivo. No se sentía atraído por el mar sino por el cielo. Pasaba horas observando las nubes, prediciendo tormentas con precisión imposible, silbando melodías que hacían bailar a las hojas. Clara se permitió relajarse por primera vez desde que había llegado a Puerto Ceniza. Su hijo estaba a salvo. La maldición había terminado. O eso creía. 11. La llegada de los forasteros. Cuando Lorenzo tenía 7 años, llegó al puerto un barco diferente a todos los que habían llegado antes. Era un buque de guerra de la capital, pintado de gris como una nube de tormenta. De él descendieron soldados con uniformes impecables y un coronel llamado Sebastián Mendoza, un hombre de ojos fríos y sonrisa cruel. «Venimos a civilizar esta costa», anunció el coronel en la plaza del pueblo. «El gobierno ha decidido que Puerto Ceniza debe integrarse al progreso nacional. Construiremos un puerto comercial, una guarnición militar, escuelas que enseñen verdades en lugar de supersticiones». Los habitantes del pueblo escucharon con recelo. Puerto Ceniza había existido al margen del mundo durante generaciones, y les gustaba así. No querían el progreso si significaba perder su forma de vida. Aurelio, ahora un hombre de 32 años con prestigio en el pueblo, se enfrentó al coronel. «Este pueblo ha sobrevivido sin el gobierno durante 70 años. No necesitamos su civilización». Sebastián Mendoza lo miró con desprecio apenas disimulado. «No es una petición, señor Salazar. Es una orden del presidente. Pueden cooperar o podemos hacer esto de la manera difícil». Esa noche, el pueblo se reunió en la casa de Aurelio para decidir qué hacer. Algunos querían resistir, otros querían negociar. El padre Cristóbal, ahora un anciano de barba blanca y ojos vidriosos, pronunció palabras enigmáticas. «El fin está cerca, pero también el principio. Lo que fue será, y lo que será ya fue». Nadie entendió qué quería decir, pero todos sintieron un escalofrío. 12. El romance prohibido. Entre los soldados llegados con el coronel, había uno llamado Rafael, un joven teniente de 20 años con rostro de poeta y alma de rebelde. A diferencia de sus compañeros, Rafael miraba Puerto Ceniza con fascinación en lugar de desprecio. Deambulaba por las calles preguntando a los ancianos sobre las leyendas del lugar, dibujando en un cuaderno las casas coloridas y las barcas pintadas, y se enamoró perdidamente de Lucía, la hija de Tobías el herrero, una muchacha de 18 años con piel del color del ébano y ojos que contenían relámpagos. Lucía al principio lo rechazó. «Eres el enemigo», le decía. «Vienes a destruir nuestro pueblo». «Yo no quiero destruir nada», respondía Rafael. «Solo sigo órdenes. Pero mis ojos son míos, y ellos solo quieren mirarte a ti». Su romance floreció en secreto, en encuentros clandestinos en la playa lejana, donde nadie los pudiera ver. Se hablaban en susurros, se besaban con urgencia, hacían el amor en la arena mientras las estrellas los observaban indiferentes. Pero en Puerto Ceniza, ningún secreto permanecía secreto por mucho tiempo. Y cuando Tobías descubrió la relación de su hija con el soldado enemigo, su rabia fue como el fuego de su propia fragua. 13. La tragedia de Tobías. Tobías confrontó a Rafael una noche, cuando el teniente salía del encuentro con Lucía. El herrero era un hombre viejo ya, pero su fuerza seguía siendo legendaria. Levantó a Rafael del cuello con una sola mano. «Mi hija no es un juguete para soldados aburridos», rugió. «La amo», logró decir Rafael, ahogándose. «Quiero casarme con ella». «Los hombres como tú no aman, solo toman y destruyen». Lucía apareció entonces, corriendo por la playa. «Padre, no, lo amo. Voy a tener un hijo suyo». Tobías soltó a Rafael como si quemara. La revelación lo dejó paralizado. Su hija, su única hija, embarazada de un enemigo.
Era una traición demasiado grande para procesar. «Estás muerta para mí», dijo finalmente con voz rota. «Ya no eres mi hija». Y se alejó hacia la noche, con la espalda encorvada por primera vez en su vida. Rafael y Lucía huyeron esa misma noche. Tomaron un bote y navegaron hacia el norte, donde esperaban encontrar un lugar donde nadie conociera sus nombres ni su historia. Pero el mar, que siempre cobraba su precio, levantó una tormenta repentina. El bote naufragó a solo 2 millas de la costa. Encontraron sus cuerpos 3 días después, abrazados, con los ojos abiertos mirando el cielo. El padre Cristóbal dijo que habían muerto felices, unidos en la muerte como la vida no les había permitido estar. Tobías no habló durante un mes después del funeral, y cuando finalmente habló, su primera palabra fue, «Perdóname». Pero ya era demasiado tarde para el perdón. 14. La rebelión. La muerte de Lucía y Rafael encendió algo en el pueblo. Ya no era solo una cuestión de preservar su forma de vida, ahora era personal. El coronel Sebastián, lejos de mostrar compasión, usó la tragedia como excusa para endurecer su control. «Ven lo que pasa cuando desafían la autoridad», sermoneaba. «Ven lo que trae la desobediencia. Si hubieran aceptado el progreso desde el principio, estos jóvenes aún estarían vivos». Pero su lógica retorcida solo alimentó la rabia. Aurelio organizó reuniones secretas. Clara, siempre práctica, propuso un plan. «No podemos vencerlos con fuerza», decía, «pero podemos vencerlos con astucia». Lorenzo, ahora un muchacho de 13 años con el don de predecir el clima, tuvo una idea audaz. «Sé cuándo vendrá la próxima gran tormenta», anunció. «Podemos usarla». Y así, bajo el manto de una conspiración tejida en susurros y miradas furtivas, Puerto Ceniza preparó su resistencia. Tercera parte. La tormenta del siglo XV. El plan. El plan era simple en teoría pero arriesgado en ejecución. Lorenzo predecía que en 3 semanas llegaría un huracán, el más grande que había visto la costa en 50 años. Usarían la tormenta como arma. Evacuarían el pueblo secretamente, llevándose todo lo valioso. Cuando la tormenta llegara, destruiría la guarnición militar que los soldados habían construido en la playa. Con suerte, los soldados se verían obligados a retirarse, declarando Puerto Ceniza como una zona inhabitable. Era un plan desesperado. Significaba sacrificar sus hogares con la esperanza de poder reconstruirlos después. Pero todos estuvieron de acuerdo. Puerto Ceniza era más que casas. Era una forma de vida que valía la pena salvar. 16. La evacuación secreta. Durante las 3 semanas siguientes, los habitantes de Puerto Ceniza actuaron con normalidad durante el día, pero evacuaban por la noche. Llevaban provisiones, recuerdos, pertenencias valiosas a cuevas en las montañas cercanas. Tobías forjó cadenas para asegurar las barcas contra la tormenta venidera. La viuda Remedios preparó brebajes para mantener alejadas las enfermedades durante la evacuación. El coronel Sebastián no sospechaba nada. Veía el pueblo funcionando normalmente, los pescadores saliendo cada mañana, los comercios abiertos. No notaba que cada noche había menos gente en las calles, que las casas estaban cada vez más vacías por dentro. Aurelio visitaba la tumba de su madre cada noche. «Protégenos», susurraba. «Sé que estás en el mar. Ayúdanos contra estos invasores». Y el mar, como siempre, respondía con sus olas eternas, sin prometer nada pero sin negar nada tampoco. 17. La llegada del huracán. Lorenzo tenía razón. 3 semanas después del inicio del plan, el cielo se oscureció con nubes del color de la medianoche. El viento comenzó a soplar con fuerza de profecía. El mar se agitó como si algo gigantesco se moviera debajo de su superficie. El coronel Sebastián, finalmente alarmado, ordenó evacuar la guarnición, pero era demasiado tarde. El huracán llegó con furia de dioses antiguos. Las olas se elevaron 3 pisos de altura. El viento arrancaba árboles de raíz
La lluvia caía como martillos del cielo. Desde las cuevas en las montañas, los habitantes de Puerto Ceniza observaban la destrucción de su pueblo. Algunos lloraban, otros rezaban. Clara abrazaba a Lorenzo y a Aurelio, protegiéndolos con su cuerpo como si ella sola pudiera detener la tormenta. La guarnición militar fue destruida completamente. Los barracones volaron como hojas. Los muelles construidos por los soldados se desintegraron. Y en medio de la tormenta, algunos juraron ver a una mujer caminando sobre las olas, una mujer con cabello de algas y ojos del color del abismo, riendo mientras la destrucción danzaba a su alrededor. Era Soledad de las Mareas, dijeron después. Había regresado para proteger el pueblo que fue su hogar. 18. El regreso. Cuando la tormenta finalmente amainó después de 4 días, los soldados supervivientes huyeron despavoridos. El coronel Sebastián, empapado y humillado, partió en el primer barco que pudo conseguir. «Este lugar está maldito», masculló. «Que se pudra bajo el mar». Los habitantes de Puerto Ceniza regresaron a encontrar su pueblo devastado pero no destruido. Sus casas habían sufrido daños, sí, pero las habían construido con conocimiento de tormentas. La mayoría aún se mantenía en pie. Lo que había sido destruido completamente era todo lo que los soldados habían construido. Sus estructuras modernas, sus edificios de concreto, sus símbolos de progreso. «El mar conoce lo que pertenece aquí y lo que no», dijo la viuda Remedios, mientras observaban los escombros de la guarnición militar. Comenzó entonces una época de reconstrucción. Todos trabajaron juntos, incluso Tobías, quien había salido de su silencio con nueva determinación. «Construyo para mi hija», decía mientras martillaba vigas, «para que su memoria viva en cada clavo, en cada puerta, en cada techo que proteja a amantes que el mundo quiere separar». 19. El don de Lorenzo. Durante la reconstrucción, el don de Lorenzo se volvió más fuerte. Ya no solo predecía el clima, parecía poder influenciarlo. Cuando necesitaban días secos para reconstruir, el sol brillaba. Cuando los cultivos necesitaban lluvia, las nubes aparecían exactamente donde se necesitaban. El muchacho no entendía completamente su poder, pero sentía el viento como una extensión de sí mismo. «El viento me habla», le confesó a su padre. «Me cuenta secretos sobre lugares lejanos, sobre tormentas que nacen en el horizonte, sobre el aliento de la tierra». Aurelio escuchaba con orgullo y miedo mezclados. Su hijo tenía un don, sí, pero todos los dones en Puerto Ceniza venían con un precio. Se preguntaba cuál sería el precio del don de Lorenzo. 20. La llegada de Valentina. Cuando Lorenzo cumplió 16 años, llegó al pueblo una muchacha llamada Valentina. Venía de la capital, huyendo de un matrimonio arreglado con un hombre al que no amaba. Era delgada como un junco, con ojos del color de la miel y una sonrisa que parecía esconder secretos. Se estableció en una pequeña casa en las afueras del pueblo, donde pintaba cuadros del mar que no se parecían a ningún mar que los pescadores hubieran visto. En sus pinturas, el océano tenía colores imposibles, violetas profundos, verdes fluorescentes, dorados líquidos. «Pinto el mar como debería ser», explicaba, «no como es». Lorenzo se enamoró de ella en el instante en que la vio, y ella de él, con esa certeza instantánea que solo existe en los cuentos y en Puerto Ceniza. Comenzaron a encontrarse en la playa al atardecer, donde él le soplaba brisas suaves que revolvían su cabello, y ella pintaba retratos suyos con los colores del viento. Clara, observando el romance de su hijo, sintió una inquietud que no podía explicar. «Hay algo en esa muchacha», le confesó a Aurelio. «Algo que no es completamente de este mundo». «Como mi madre», respondió Aurelio. «Como yo, como Lorenzo. En Puerto Ceniza, nada es completamente de este mundo». 21. El secreto de Valentina. Lo que Clara intuía era cierto. Valentina guardaba un secreto terrible. No había huido de un matrimonio arreglado. Había huido de la muerte misma.
En la capital, había contraído una enfermedad que los médicos no podían nombrar. Una enfermedad que la consumía lentamente, que la hacía brillar con una intensidad febril que la gente confundía con belleza. Los médicos le habían dado 6 meses de vida. Eso había sido hace 5 meses. Había venido a Puerto Ceniza porque había oído las leyendas. Un pueblo donde el tiempo se movía diferente, donde lo imposible era común, donde el mar guardaba secretos de vida y muerte. Pensó que tal vez, solo tal vez, podría engañar a la muerte allí. Y por un tiempo, pareció funcionar. En Puerto Ceniza, su enfermedad no avanzó. Es más, parecía retroceder. Recuperó color en las mejillas. Su tos desapareció. Los dolores que la habían atormentado se desvanecieron como niebla al sol. «Es Lorenzo», susurró la viuda Remedios cuando examinó a Valentina secretamente. «Su amor la mantiene viva. El viento que él controla está soplando vida en ella. Pero es un equilibrio delicado. Si él se debilita, ella morirá». 12. El sacrificio. Lorenzo se enteró del secreto de Valentina cuando ella finalmente se lo confesó, llorando en sus brazos bajo un cielo repleto de estrellas. «Estoy robando tu vida», sollozaba. «Mi existencia te está drenando. Si continúo aquí, te mataré con mi amor». Pero Lorenzo solo la besó. «Entonces déjame morir. Una vida sin ti no vale la pena vivirse». «No puedes decir eso. Tienes 16 años. Tu vida entera está frente a ti. Mi vida entera eres tú». Y así comenzó un extraño equilibrio. Lorenzo la mantenía viva con su don, pero hacerlo lo agotaba. Aurelio y Clara veían cómo su hijo se volvía más pálido cada día, cómo su energía disminuía. El pueblo entero observaba con horror y fascinación cómo estos dos jóvenes se consumían mutuamente en nombre del amor. «Es la maldición de nuevo», murmuró Aurelio una noche. «El mar dio, el viento dio, y ahora vienen a cobrar». 23. La decisión de Aurelio. Aurelio no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a su hijo. Una noche, mientras Lorenzo dormía exhausto y Valentina descansaba revitalizada, caminó hacia la playa donde su madre había desaparecido hacía tantos años. «Madre», llamó al océano oscuro. «Sé que estás ahí, sé que puedes oírme. Mi hijo está muriendo por amor, igual que tú moriste por el llamado del mar. Pero él no merece este destino. Tómame a mí en su lugar, déjalo vivir». El mar no respondió. Solo las olas eternas, rompiendo en la arena negra como habían rompido durante 100 años. Pero entonces, en el horizonte, Aurelio vio una luz verde y fantasmal que se movía bajo el agua, acercándose. Su corazón latió con fuerza mientras la luz emergía, tomando forma. Era Soledad de las mareas, o lo que quedaba de ella. Una criatura de agua y luz, hermosa y terrible, con ojos que contenían toda la profundidad del océano. «Hijo mío», dijo con voz que sonaba como olas rompiendo en cuevas submarinas. «El mar nunca toma sin dar algo a cambio, pero lo que das debe ser dado libremente». «Tómame», repitió Aurelio. «Déjalo vivir». Soledad sonrió tristemente. «No puedo tomar lo que ya me pertenece. Tu corazón siempre ha estado en el mar, pero hay otro camino, un camino que requiere más coraje que la muerte». 24. El camino revelado. Soledad le explicó a Aurelio la verdad que la viuda Remedios había intuido pero no se había atrevido a decir. Lorenzo y Valentina estaban atrapados en un círculo. Él la mantenía viva con su energía vital, pero ella lo consumía simplemente por existir. Era un equilibrio que solo podía terminar de dos maneras. O ambos morían, o uno de ellos tenía que renunciar al otro. «Pero hay una tercera opción», dijo Soledad. «Valentina puede convertirse en lo que yo soy. El mar puede tomarla, transformarla. Ya no sería completamente humana, pero estaría viva, libre de la enfermedad, libre de la muerte. Pero Lorenzo tendría que dejarla ir. Nunca podría tocarla de nuevo. Nunca podría estar con ella como un hombre está con una mujer.
Solo podría amarla desde la distancia. ¿Y Lorenzo? ¿Él viviría? Viviría. Se recuperaría. Con el tiempo, quizás incluso amaría a otra. ¿Y si Valentina rechaza la transformación? Soledad miró a su hijo con ojos antiguos. Entonces ambos morirán, y será una muerte hermosa y trágica que los cantores celebrarán por generaciones. Pero seguirán muertos. Aurelio regresó a casa con el peso de ese conocimiento. Tenía que decirle a su hijo. Tenía que darle la opción. Pero ¿cómo le dices a alguien que debe elegir entre el amor y la vida? Exequimbe. La elección de Lorenzo. Lorenzo escuchó las palabras de su padre con lágrimas rodando por sus mejillas. Valentina estaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza que hablaba de miedo y desesperación. «No puedo dejarte», dijo Lorenzo. «Prefiero morir contigo que vivir sin ti». «Y yo prefiero morir contigo que convertirme en un monstruo», respondió Valentina. Pero Clara, que había escuchado todo desde la puerta, entró entonces. La mujer práctica, la que siempre había mantenido los pies en la tierra, habló con voz que no admitía discusión. «Basta de romanticismo suicida», dijo bruscamente. «La muerte no es hermosa, es final, definitiva, estúpida. ¿Van a desperdiciar todo por orgullo? ¿Por una idea romántica de amor eterno?» «No entiendes», comenzó Lorenzo. «Entiendo perfectamente. Creen que el amor verdadero significa morir juntos. Pero el amor verdadero es más complicado que eso. Es sacrificio, sí, pero también es vivir, seguir adelante, cargar con el dolor porque la alternativa es la nada». Miró directamente a Valentina. «Tú viniste aquí huyendo de la muerte. ¿Ahora la vas a abrazar solo porque la vida que se te ofrece no es exactamente como la imaginaste?» Valentina bajó la mirada, avergonzada. Clara se volvió hacia su hijo. «¿Y tú? Heredaste el don del viento, la libertad del cielo. ¿Vas a desperdiciarlo? Tu abuela no desapareció en el mar para que tú pudieras hacer lo mismo 20 años después». «Pero la amaré siempre», susurró Lorenzo. «Lo sé. Y ella te amará siempre. El amor no muere porque los cuerpos se separen. Eso es lo que hace al amor real, que sobrevive incluso cuando todo lo demás muere». 26. La transformación. 3 días después, bajo una luna llena que teñía el mar de plata, Valentina caminó hacia el océano. El pueblo entero se había reunido en la playa, testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. Lorenzo la acompañó hasta el borde del agua, sosteniendo su mano hasta el último momento posible. No hablaron. Ya no había palabras que pudieran contener lo que sentían. Cuando Valentina entró al agua, Soledad de las Mareas emergió para recibirla. Madre e hijo se miraron por un instante, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. «Cuida de ella», dijo Lorenzo. «Como cuidaré de ti», respondió su abuela. «Porque parte de ella siempre estará contigo, y parte de ti siempre estará con ella». Valentina se adentró más. El agua le llegó a la cintura, al pecho, a los hombros. Y entonces sucedió algo extraordinario. Su piel comenzó a brillar con luz propia, del mismo verde fantasmal de Soledad. Su cabello flotó alrededor de ella como algas vivas. Sus ojos se volvieron del color del mar profundo. Y entonces se sumergió y no volvió a emerger. Lorenzo cayó de rodillas en la arena, sollozando. Aurelio lo sostuvo, mientras el muchacho lloraba todas las lágrimas que un corazón roto puede contener. Clara se arrodilló al otro lado, y los tres permanecieron así hasta que salió el sol. Pero cuando Lorenzo finalmente levantó la mirada, vio algo en el horizonte. Una figura en el agua, danzando con las olas. Valentina. Ya no humana, pero aún ella. Lo miró desde la distancia y le lanzó un beso que viajó en la brisa. Y Lorenzo supo que ella estaría allí siempre, justo más allá de su alcance, pero nunca realmente ausente. Era una forma de amor que pocos entienden. Amor sin posesión, amor sin consumir, amor que existe simplemente porque existe. Cuarta parte. Los años del olvido 27. La época de paz.
Los años que siguieron fueron extrañamente pacíficos para Puerto Ceniza. El gobierno central, después del desastre del huracán, dejó al pueblo en paz. Los pescadores pescaban, los niños crecían, las parejas se casaban y tenían hijos que heredaban las leyendas y los dones de sus padres. Lorenzo se recuperó lentamente. Su don del viento permaneció, más fuerte que nunca. Pero ya no lo usaba con la misma alegría. Había una melancolía en él ahora, una madurez prematura que viene de haber amado y perdido antes de tiempo. Se convirtió en un pescador solitario, saliendo al mar cada mañana antes del alba. Los otros pescadores decían que hablaba con algo en el agua, que a veces se veía una luz verde siguiendo su barca, pero nunca preguntaban qué era esa luz. En Puerto Ceniza, algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver. Aurelio envejeció con gracia, sus cabellos volviéndose plateados como el mar de su juventud. Clara, siempre práctica, se convirtió en la matrona del pueblo, ayudando en partos, curando enfermedades, manteniendo el orden cuando el caos amenazaba. 28. La nueva generación pasaron 20 años. Lorenzo, ahora un hombre de 36, conoció a una viuda llamada Isabel, madre de 2 niños. No fue el amor apasionado que había sentido por Valentina, sino algo más calmado, más maduro. Un amor de compañerismo, de noches tranquilas y conversaciones profundas. Se casaron bajo la bendición del padre Cristóbal, quien para entonces tenía más de 90 años y celebraba misas que eran más poesía que liturgia. Isabel entendía que parte del corazón de Lorenzo siempre pertenecería al mar, y nunca le pidió más de lo que él podía dar. Tuvieron una hija juntos, a la que llamaron Soledad, cerrando el círculo de las generaciones. La pequeña Soledad tenía los ojos de su padre y el cabello de su abuela perdida, y desde el momento en que nació, fue claro que ella también portaba un don. Podía ver el futuro en las olas. No claramente, no con certeza, sino en fragmentos y visiones que venían cuando miraba el mar. Veo barcos que aún no han llegado, decía. Veo tormentas que aún no han nacido. Veo personas que aún no han muerto. La viuda Remedios, ahora tan anciana que parecía más árbol que mujer, examinó a la niña y pronunció su veredicto. Esta es la que cerrará el círculo. Esta es la que finalmente pagará la deuda del mar. 29. El regreso de los soldados. Cuando Soledad tenía 10 años, los soldados regresaron a Puerto Ceniza. Pero estos no eran como los soldados de antes. Venían en nombre de una revolución, prometiendo igualdad y justicia para todos. Su líder era un hombre llamado Comandante Flores, un idealista de ojos ardientes que hablaba de construir un mundo nuevo, donde la superstición sería reemplazada por la razón, donde todos trabajarían por el bien común. Hemos oído hablar de este lugar, anunció en la plaza. Un pueblo que vive fuera del tiempo, que se aferra a viejas costumbres. Pero el futuro ha llegado, amigos, y el futuro no tiene lugar para brujas, para magia, para cuentos de viejas. Lorenzo, ahora con la autoridad que viene de la edad y la sabiduría, se enfrentó al comandante. Ya vinieron soldados antes. Les dijimos que no los necesitábamos. La tormenta los echó. No somos como esos soldados, respondió Flores. No venimos a conquistar, venimos a liberarlos de la ignorancia, de la superstición. ¿No ven que viven engañados por cuentos? Y tú vives engañado por tu arrogancia, replicó Lorenzo. Crees que porque algo no puede explicarse, no puede existir. Pero hay más verdad en nuestros cuentos que en todas tus teorías. XX. La prueba. El comandante Flores propuso una prueba. Si sus dones son reales, dijo, demuéstrenlo. Su hija, dicen, puede ver el futuro. Que me diga entonces qué traerá el próximo barco que llegue al puerto. Soledad, una niña de apenas 10 años pero con ojos antiguos, miró al comandante sin miedo. Luego caminó hacia el mar y se quedó allí, inmóvil, durante 1 hora entera. Cuando regresó, habló con voz clara.
El próximo barco traerá 12 toneles de vino, 73 sacos de maíz, y un hombre muerto en un ataúd de pino. El hombre se llama Rodrigo Flores. Es tu hermano. El comandante palideció. Mientes. Mi hermano está en la capital, trabajando como ingeniero. Tu hermano está muerto, insistió Soledad. Murió hace 3 días de fiebre. El barco llegará mañana al mediodía. El comandante la llamó bruja, charlatana, pero había miedo en sus ojos. Se fue a dormir esa noche con pesadillas de ataúdes de pino. Al día siguiente, exactamente al mediodía, llegó un barco. Traía 12 toneles de vino, 73 sacos de maíz, y un ataúd de pino conteniendo el cuerpo de Rodrigo Flores, ingeniero, hermano del comandante, muerto de fiebre 3 días atrás. El comandante Flores lloró sobre el ataúd de su hermano, y cuando terminó de llorar, reunió a sus hombres y se marcharon de Puerto Ceniza, sin decir palabra. Algunos decían que se había vuelto loco, que murmuraba sobre demonios y brujas. Otros decían que finalmente había entendido que hay misterios en el mundo que ninguna revolución puede explicar. Deiti te uso. El precio del don. Después de esa demostración, el don de Soledad se volvió más fuerte, pero también más pesado. Veía cosas que no quería ver, muertes próximas, tragedias venideras, dolores que aún no habían sucedido. Es una maldición, lloraba en brazos de su padre. Veo cuando la gente va a morir, veo sus últimos días, y no puedo hacer nada para detenerlo. Lorenzo la sostenía, recordando su propia juventud, sus propios dones y maldiciones. El conocimiento siempre tiene un precio, le decía. Pero también tiene un propósito. Quizás no puedas detener las tragedias, pero puedes ayudar a la gente a prepararse para ellas. Y así, Soledad se convirtió en una especie de profeta del pueblo. Advertía a los pescadores sobre tormentas letales. Decía a los enfermos cuando debían hacer las paces con sus seres queridos. Preparaba al pueblo para pérdidas antes de que llegaran. No siempre era agradecido. Algunos la odiaban por traer malas noticias. Tú las causas, la acusaban. Tú traes la mala suerte. Pero la mayoría entendía que ella solo era mensajera, no creadora del destino. La muerte de Aurelio. Cuando Soledad tenía 15 años, vio en las olas la muerte de su abuelo. Aurelio, ahora un anciano de 68 años, aún salía a la playa cada noche, hablando con el fantasma de su madre, con los recuerdos de su juventud. Abuelo va a morir en 3 días, anunció Soledad una mañana. Clara, quien había envejecido menos que su esposo pero suficiente como para tener el cabello blanco como la espuma del mar, no lloró. Lo sé, dijo simplemente. Él también lo sabe. Ha estado despidiéndose sin que nos demos cuenta. Y era verdad. Aurelio había estado poniendo en orden sus asuntos, regalando posesiones, haciendo las paces con viejos enemigos. Había vivido una buena vida, más larga de la que esperaba cuando era joven y escuchaba el llamado del mar. En su última noche, reunió a su familia: Lorenzo, Isabel, Soledad y Clara, su esposa de casi 50 años. He tenido una buena vida, dijo con voz débil pero clara. Amé, perdí, encontré y perdí de nuevo. Vi maravillas. Tuve un hijo extraordinario y una nieta que verá cosas que yo ni siquiera puedo imaginar. Miró a Clara. Gracias por mantenerme anclado cuando quería flotar hacia el mar. Miró a Lorenzo. Gracias por ser más fuerte que yo. Miró a Soledad. Y tú, niña de los futuros, recuerda esto. El destino no está escrito en piedra. Las olas cambian, las mareas suben y bajan. Lo que ves puede cambiar si la gente elige cambiar. Esa noche, Aurelio caminó hacia la playa por última vez. Clara quiso acompañarlo, pero él le pidió que no lo hiciera. Este es un viaje que debo hacer solo. Lo vieron caminar hacia el agua bajo la luz de la luna. Y entonces, en el mar, apareció una luz verde. Soledad de las Mareas había venido a buscar a su hijo. Aurelio entró al agua
y el mar lo recibió como a un hijo que regresa a casa. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero nadie lo buscó. Todos sabían dónde estaba. 2013. Los años de Clara vivió otros 20 años después de la muerte de Aurelio. Se convirtió en la matriarca del pueblo, la guardiana de las historias, la que recordaba los viejos tiempos cuando Puerto Ceniza era apenas 20 casas de bambú en una playa negra. Contaba historias a los niños sobre Ezequiel el fundador, sobre Soledad de las Mareas, sobre el diluvio que duró 40 días. Los niños la escuchaban con ojos grandes, sin saber qué era verdad y qué era leyenda, sin entender que en Puerto Ceniza ambas cosas eran lo mismo. Cuando finalmente murió, a la edad de 86 años, lo hizo en su cama, rodeada de 3 generaciones de familia. Sus últimas palabras fueron para Lorenzo. Tu padre está esperándome. Puedo sentirlo. El mar finalmente me llama también. Y entonces cerró los ojos y se fue, tan práctica y eficiente en la muerte como había sido en la vida. 24. Soledad y el último don. Soledad creció hasta convertirse en una mujer hermosa y terrible, con cabello negro como la arena de su pueblo y ojos que veían demasiado. Nunca se casó, aunque hubo pretendientes. Mi corazón ya está prometido, decía enigmáticamente. ¿Prometido a qué o a quién? Nadie lo sabía. Algunos pensaban que hablaba del mar. Otros creían que había visto su propio futuro y sabía que el amor no tenía lugar en él. Cuando tenía 30 años, su don cambió de nuevo. Ya no solo veía el futuro, comenzó a ver el pasado. Las historias del pueblo que habían sido olvidadas volvían a ella en visiones. Veía a Ezequiel desembarcando por primera vez. Veía a Soledad de las Mareas emergiendo del océano. Veía cada amor, cada tragedia, cada momento que había construido Puerto Ceniza. Soy la memoria del pueblo, anunció. Todo lo que fuimos, todo lo que seremos, vive en mí. Y comenzó a escribir. En cuadernos que llenaba con caligrafía diminuta, documentaba cada visión, cada historia, cada leyenda. Estaba creando una crónica de Puerto Ceniza, un registro que sobreviviría incluso si el pueblo desaparecía. Quinta parte. El fin y el principio. 25. La última tormenta. Cuando Soledad tenía 40 años, vio en las olas algo que la aterrorizó. Una tormenta venía, no de clima sino de historia. Una guerra que consumiría el país entero, que no dejaría ningún pueblo sin tocar, ni siquiera Puerto Ceniza con toda su magia. Tenemos 5 años, anunció al pueblo reunido. En 5 años llegará una guerra, y esta vez no podremos escondernos en las montañas. Esta vez, el conflicto nos encontrará sin importar dónde estemos. El pueblo entró en una especie de frenesí preparativo. Algunos querían fortificar el pueblo, otros querían evacuar completamente. Lorenzo, ahora un anciano de 60 años pero aún con la fuerza del viento en su voz, propuso algo diferente. Hemos vivido entre 2 mundos siempre, dijo. El mundo de la magia y el mundo de los hombres. Quizás es tiempo de que los 2 mundos finalmente se encuentren. XC 18. Epílogo. 100 años después. 100 años después de la fundación de Puerto Ceniza, el pueblo aún existe. Ya no es la aldea aislada que fue. Ahora es un puerto próspero, famoso por sus leyendas y su belleza extraña. Los descendientes de las familias originales aún viven allí, contando las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones. Los cuadernos de Soledad se conservan en un museo, leídos por académicos que intentan separar la verdad de la ficción, sin entender que en Puerto Ceniza ambas son la misma cosa. La arena sigue siendo negra, el mar sigue siendo plateado, y en las noches de luna llena, los pescadores aún ven luces verdes danzando en las olas, escuchan cantos que vienen del horizonte, sienten presencias que no son completamente de este mundo, porque Puerto Ceniza nunca ha sido completamente de este mundo. Existe en la frontera entre lo posible y lo imposible, entre la realidad y el sueño, entre la memoria y el olvido.
Y mientras haya alguien que cuente sus historias, mientras haya alguien que crea en su magia, el pueblo vivirá para siempre, suspendido en el tiempo como siempre estuvo destinado a estar. Algunos dicen que si caminas por la playa al amanecer, aún puedes ver a Ezequiel plantando su casa en la arena, que si miras el océano al atardecer, puedes ver a Soledad de las Mareas caminando sobre las olas, que si escuchas con cuidado, puedes oír a Aurelio recitando poesía a las gaviotas, a Clara regañando a su esposo soñador, a Lorenzo soplando vida en Valentina, a Soledad escribiendo en sus cuadernos interminables, porque en Puerto Ceniza nadie muere realmente, solo se transforman, solo se convierten en parte de las historias que el pueblo cuenta, en parte del mar que define su existencia, en parte de la magia que hace que el tiempo se mueva diferente allí. Y así continuará, generación tras generación, mientras el mar siga llamando, mientras las olas sigan rompiendo en la arena negra, mientras haya corazones dispuestos a creer en la imposibilidad hermosa de un lugar donde el pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Puerto Ceniza, donde las almas perdidas encuentran su hogar, donde el amor transciende la muerte, donde cada final es simplemente otro principio, y donde el mar guarda todos los secretos que la tierra ha olvidado. Fin. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el capitán Aurelio Salazar había de recordar aquella tarde remota en que su abuelo lo llevó a conocer el mar. Y así la historia continúa, eternamente, como las olas que nunca dejan de romper en la orilla.